Muy bien, buenos días. Pues como cada miércoles tenemos el seminario de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CIBNOR. Y pues quiero agradecer primeramente a todos los asistentes que pues consideraron el asistir al seminario de este día y también sobre todo a la ponente que es la doctora, Cintia Nevares López, quien nos va a presentar el tema que corresponde a respuestas fisiológicas al estrés térmico en la medusa bola de cañón Stomolophus jacquili. Espero haberlo pronunciado bien la especie. Pero bueno, ya saben todos, la dinámica del seminario es eh, hacer la presentación propiamente del ponente y dar comienzo con el seminario para al final tener una sesión de preguntas, respuestas, dudas o comentarios para la ponente. Por lo anterior, también les recuerdo que mantengan cerrados sus micrófonos y sus cámaras para poder tener una mejor transmisión. Y me voy a permitir leer entonces la reseña personal de la doctora. La doctora Cintia Nevares López cursó la licenciatura en Biología con opción en Biotecnología por la Universidad de Sonora, realizó una maestría en Ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y obtuvo el grado de doctora en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Unidad Mazatlán de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con artículos de investigación en revistas indexadas, artículos de divulgación, presentación de ponencias y seminarios, así como también la impartición de cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Cintia, por habernos aceptado la invitación y apoyarnos. Y pues te cedo el micrófono. Adelante con tu presentación. Gracias. Gracias por la invitación. Yo les voy a platicar un poco sobre lo que fue mi tema de tesis doctoral. Y bueno, trabajamos con la medusa bola de cañón sometida a estrés térmico. Y bueno, la medusa bola de cañón, que antes la conocíamos como Stomolophus melagris, pero actualmente ya está nombrada como Stomolophus jacquili, pertenece al filum de los nidarios, donde se encuentran todas las anémonas, corales y medusas. Presenta una amplia distribución y es susceptible, o se ha visto que es susceptible a los cambios ambientales y es altamente voraz. Incluso dentro de su alimentación se ha encontrado que se alimenta de huevos y larvas de organismos de interés comercial como la sardina o el camarón. Y se puede encontrar en salinidades de 30 a 36 partes y temperaturas de 21 a 28 grados centígrados, siendo su temperatura óptima 23 grados. Dentro de sus estructuras o de sus sistemas, son organismos relativamente sencillos y no cuentan con un componente de sistema circulatorio. Entonces, la distribución de todo su alimento y el oxígeno puede ser por diferentes medios como difusión. ¿Cuál es el interés de nosotros por estudiar las medusas? Bueno, dentro de la problemática ambiental que todos conocemos es que en las últimas décadas la temperatura ha ido en aumento con anomalías de hasta más de 1 grado centígrado y en el último reporte pareciera como que ya para el 2030 podríamos alcanzar 1.5 grados centígrados por encima de la temperatura normal. Esto pone en riesgo muchas de las especies que se encuentran actualmente en el planeta. Sin embargo, para las medusas, para estas medusas, por ejemplo, la medusa bola de cañón, se ha observado incrementos en sus abundancias y se han asociado generalmente a esos incrementos de temperatura. Y para otras medusas es el mismo caso, ¿no? Se han estado observando blooms de medusas o agrupamientos de medusas a lo largo del mundo, como si estos organismos pudieran verse beneficiados incluso por ese incremento de la temperatura. ¿Qué pasa cuando un organismo está sometido a incrementos de temperatura en el océano? No es simplemente que incremente la temperatura, sino que hay una menor disponibilidad de oxígeno, una mayor disponibilidad del dióxido de carbono
Y bueno, una disminución, y el conjunto de esto nos da también una disminución en el pH, y lo ven, ¿no? Lo que se conoce como la acidificación del océano. Pero más allá de eso, dentro de las células o dentro de los organismos, un incremento en la disponibilidad de dióxido de carbono genera problemas en las tasas respiratorias, en el intercambio de iones, que es tan importante para el funcionamiento de los sistemas. Hay problemas en tasas de calcificación en organismos que producen conchas o el esqueleto, la formación de los tejidos. Y ya muy internamente, a nivel celular, hay cambios, alteraciones en el transporte de oxígeno. Generalmente los organismos estamos en un pH neutro en la mayor parte del cuerpo, dentro del organismo, y la disminución de la concentración de oxígeno va acidificando el medio, las células. Hay cambios en las tasas metabólicas, cambios a nivel de producción de proteínas, incluso de la expresión de los genes. Entonces, te vienen toda una serie de problemas, enfermedades o cambios morfológicos asociados a lo que nosotros podríamos entender como simplemente va a subir la temperatura. Entonces, se ha observado que cambios en temperaturas dentro de las medusas pueden alterar diferentes fases de su ciclo de vida. En el caso de los pólipos hay un aumento de producción de pólipos. También se ha visto enquistamientos tanto a altas como a bajas temperaturas. Hay algunos cambios de plasticidad que tienen que ver con procesos de adaptación a esos cambios de temperatura. En el caso de las céfiras, que son las que van a dar origen a los organismos adultos que nosotros vemos como medusas, hay malformaciones por incremento de temperatura. Y bueno, se han observado en organismos adultos cambios dentro de sus poblaciones, blooms de medusas, ampliación en zonas, en su distribución, en sus rangos de distribución, incluso plasticidad fenotípica en organismos adultos que pueden dar origen a otras especies. Todos estos cambios que se observan en las diferentes fases tienen un componente metabólico, porque todo lo que funciona dentro de un organismo responde a un cambio energético, mayor o menor producción de energía dentro de las células, que también se puede ver afectado por la temperatura, lo que se conoce como el estrés oxidativo dentro de la célula. Entonces, el objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de los cambios de temperatura del agua en el metabolismo energético de algunas rutas metabólicas centrales de la medusa bola de cañón. Y bueno, dentro de la primera fase del trabajo, nos enfocamos en la observación, la evaluación de la tasa metabólica del consumo de oxígeno de los organismos completos y cómo iban cambiando los metabolitos. Y expusimos a los organismos en condiciones de diferentes temperaturas, tanto temperaturas bajas como temperaturas altas que están pronosticadas por efecto de cambio climático. Sería 33 grados. Estamos hablando que su temperatura óptima es de 23 grados. Y hay veces en las regiones donde aparece esta especie que pueden estar a 18 grados, pero 33 grados centígrados son 10 grados por arriba de su temperatura óptima. Es un cambio muy fuerte. Entonces, una vez que los organismos fueron expuestos, se hizo la determinación de la tasa respiratoria del consumo del oxígeno del organismo completo en una cámara respirométrica, y el agua que se utilizó es el agua dentro de la que ya estaban expuestos los organismos. Entonces, dentro de lo que se observó en este ensayo es que los organismos a 18 grados centígrados no podrían durar más de 4 o 5 días a esa temperatura, a bajas temperaturas. Y en el caso de los organismos de 28 y 33 grados centígrados, incluso los de 23 grados de temperatura óptima sobrevivieron durante todo el ensayo, alrededor de unos 15 días. Y los de 28 se podría considerar que también. Sin embargo, los de 33 grados centígrados alcanzamos a observar
una disminución en su tamaño, en su talla de inicio, con la que iniciamos el experimento, y alrededor de los 14 días prácticamente todos los organismos habían perecido. Entonces, en cuanto al consumo de oxígeno, se observó que los organismos disminuyen su consumo de oxígeno a 18 grados centígrados, y esto, bueno, responde a que van a disminuir su metabolismo. Lo podríamos ver reflejado en que disminuyen su metabolismo y tratan de moverse menos, ya que no están en las condiciones óptimas. Pero en el caso de los organismos que estaban a 28 y 33 grados centígrados, el consumo de oxígeno fue mayor, tratando de compensar este estrés térmico y la producción de energía. Dentro de los productos del metabolismo que se evaluaron fue la glucosa, que sería nuestro principal sustrato para la producción de energía por parte de la mitocondria, el lactato, que está asociado al metabolismo anaerobio cuando hace falta oxígeno, glucógeno, que también es parte de una vía alterna para producir energía, proteínas totales, recordando que estos organismos son principalmente proteína, y la producción de ATP, de las concentraciones de ATP. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Para el caso de la glucosa, hay una disminución a partir de las 2 horas en cuanto a su concentración, indicándonos que sí se estaba consumiendo. Y el del glucógeno como vía alterna para producción de energía, a partir de las 6 horas hay una disminución en la mayoría de las temperaturas de exposición, con excepción de 33 grados que empezó a consumirse, que se alcanzó a ver una baja a partir de las 12 horas. En el caso de las proteínas solubles totales, a partir de las 2 horas en los organismos de 18 grados centígrados se ve una disminución, y además lo observamos en los organismos. Empezamos a ver como falta de tejido en algunas partes, como huecos, que también se han observado en los organismos en el medio natural en temperaturas bajas, y a 33 grados centígrados se empezó a consumir las proteínas a partir de las 6 horas. Les recuerdo que les comentaba que en cuanto a la sobrevivencia, 33 grados centígrados hacía que el organismo se hiciera más pequeño. En el caso del lactato, como parte del metabolismo anaerobio, hay un incremento en la producción de este, indicándonos que se está utilizando la ruta anaerobia también para producción de energía a partir de las 2 horas, en cualquiera de las temperaturas. Y la producción de ATP, contrario a que pareciera como que la glucosa se agota incluso a las 6 horas, a partir de las 2 horas la producción de ATP sigue en aumento y en aumento y en aumento, como si estuviera produciendo cantidad de energía mayor, incluso en los organismos de 18 grados, donde hay una baja de su metabolismo. ¿Qué nos está reflejando esto? Que la mitocondria, la producción de energía, esta parte de la bioenergética de los organismos, se mantiene bastante activa tratando de compensar el estrés térmico. Además, se conoce muy poco sobre cómo funcionan la parte esta del metabolismo de las medusas y de los organismos más sencillos o más ancestrales, por así decirlo. Y se ha observado que en organismos más complejos, las mitocondrias tienen una cadena de transporte de electrones, la que está produciendo la energía en la mitocondria, pues bastante sencilla, como la que aprendemos en la escuela, o sea, los complejos, un mecanismo ahí para producción de ATP, pero en organismos más ancestrales se ha observado que tienen además otras enzimas. Entonces, como no conocíamos todo esto, más allá de el organelo que está utilizando y produciendo estos metabolitos, pues el siguiente objetivo fue hacer la caracterización de esos complejos para ver cómo funcionaba la mitocondria de las medusas, o sea, qué les permitía sobrevivir a la temperatura más alta. Entonces se evaluó, se caracterizó la cadena de transporte de electrones y se evaluaron los efectos de la temperatura sobre particularmente ya las mitocondrias.
Entonces, con el tejido de los organismos que estuvieron en el experimento de exposición de temperatura, se hizo un aislamiento de las mitocondrias y con estas se utilizaron mitocondrias funcionales y además un extracto mitocondrial para hacer la caracterización. Y adicionalmente hicimos un análisis bioinformático con un transcriptoma que ya estaba reportado para la especie Melagris. Entonces, les voy a presentar aquí unas imágenes de los complejos de la cadena respiratoria. Van a ver un gelecito aquí con unas bandas. Y utilizamos como control muestras de mitocondrias de bovino porque es la cadena respiratoria mitocondrial que más se ha caracterizado. Entonces, normalmente nuestra cadena de transporte de electrones está formada por estos complejos que ustedes ven aquí, que son 5. El complejo 1 y el complejo 2, que son los que utilizan todos estos transportadores de electrones que se producen cuando se consume la glucosa, cuando estamos incluso con el metabolismo anaerobio. Y todos estos le van a dar trabajo a la ATP sintasa, que es la que realmente produce las moléculas de ATP, la energía. Esa es una cadena de transporte de electrones común, por así decirlo, canónica, que es la que más se ha reportado en vertebrados sobre todo. Y bueno, lo inicial era saber que estaban esos complejos y además saber si si las medusas tienen enzimas alternas que están reportadas que nos permiten utilizar mayor cantidad de transportadores de electrones y además podrían ayudarnos le podrían ayudar a las medusas a sustituir complejos que por el estrés térmico dejarán de funcionar, que podrían ser estos que nosotros sospechábamos que eran estos, ¿no? Más deshidrogenasas que pueden sustituir al complejo 1, una glicerol fosfato deshidrogenasa que nos permite tomar el glicerol restante de la vía de la glucólisis y una enzima antioxidante alterna que esta particularmente sustituye al complejo 4, que es el principal complejo que deja de funcionar en estrés térmico por la producción de radicales libres, o lo que se conoce como estrés oxidativo. Entonces, bueno, con la identificación de los complejos también nos dimos cuenta que sí cuenta con todos los 5 complejos, que es este principal, o sea, vemos las mismas bandas que con bovino, que es el número 2, pero también nos dimos cuenta que son de menor tamaño, o sea, no tienen todas las proteínas que están reportadas para los complejos, tienen una menor cantidad, pero aparte aparecen unas bandas alternas que nos estaban indicando ya que había algo más. Entonces, empezamos a utilizar sustratos específicos para las enzimas y observamos complejos, o sea, enzimas adicionales que ya ahorita, a esas alturas, en este tiempo, después de haber hecho esta caracterización, ya las tenemos identificadas, así como está tanto para las deshidrogenasas, que es esta, como para la glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que también aparece, y el complejo 4, que es una oxidasa, que también aparece en cualquiera de las temperaturas, o sea, aparentemente estaba presente siempre. Entonces, estamos hablando de que la mitocondria de las medusas tiene enzimas adicionales a las que presentamos, por ejemplo, nosotros como vertebrados, que les permite y que además se encuentran funcionando durante un proceso de estrés térmico que le permiten sobrevivir a este estrés. O sea, la mitocondria de la medusa no se estaría desacoplando o inactivando por el hecho de estar sometido al estrés, entonces estaría produciendo energía tratando de compensar el estrés que se le está generando, que es la de la oxidasa. O sea, además de que el complejo 4 no estaba inactivado, también la oxidasa alterna, que se supone que es alterna al complejo 4, también estaría funcionando.
Que esta oxidasa alterna en particular pues está reportada, por ejemplo, en Artemia, que es un organismo, un crustáceo que también puede sobrevivir a procesos de estrés térmico, de incluso procesos de falta de oxígeno, y que esta la han perdido los vertebrados o la hemos perdido los vertebrados a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Otra de las maneras que teníamos para comprobar la presencia de estas enzimas alternas es utilizando un respirómetro donde utilizamos las mitocondrias funcionales de organismos vivos. Entonces hacíamos la extracción mitocondrial e íbamos probando diferentes sustratos para ver si las mitocondrias estaban respirando. Posteriormente vamos desacoplando algunos de los complejos y vemos si sigue habiendo consumo de oxígeno. Entonces hay alguna otra enzima que está participando o que está supliendo la función de algunos de los complejos. Y bueno, este proceso de potencial transmembrana que nos permite determinar si las mitocondrias realmente están funcionales. Entonces, midiendo la tasa de consumo de oxígeno mitocondrial, nos daban valores por arriba de 1. Aquí ustedes pueden ver cambios en las pendientes de consumo de oxígeno que nos está indicando que la mitocondria está consumiendo oxígeno, está funcional, y que si le añadimos un desacoplante, pues simplemente disminuye o que incrementa su consumo de oxígeno tratando de compensar el desacoplamiento. Entonces, aquí lo importante son estos valores de consumo, el coeficiente de respiración. Siempre que sea mayor a 1, las mitocondrias están funcionando o están respirando correctamente. Y si se observa este cambio en el potencial, también las mitocondrias están funcionales. Entonces, nuestra primera parte de que si funcionaban o no las mitocondrias nos indicó que sí, y de ahí procedimos a ver si teníamos o no enzimas alternas. En el caso de las deshidrógenas, que ya teníamos una aproximación con los geles, pero aquí con mitocondrias vivas, añadiéndole sustrato específico para deshidrogenasas, nos dimos cuenta que seguían consumiendo oxígeno. Se ve el cambio de la pendiente y eso nos indica porque este sustrato que nosotros utilizamos aquí no entra a la mitocondria. Entonces nos estaría indicando que dentro de la mitocondria hay una enzima externa o en la parte de la membrana externa mitocondrial que está utilizando este sustrato. Entonces eso le añade una enzima alterna a nuestra cadena de transporte de electrones. Además tenemos la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que queríamos probar utilizando glicerol 3-fosfato. También vimos un cambio. Aquí fuimos inactivando cada uno de los complejos y la mitocondria seguía consumiendo oxígeno. Entonces había una enzima ahí que estaba utilizando este sustrato y permitía a la mitocondria seguir consumiendo. Entonces un indicativo de que está esa enzima también. Y la oxidasa alterna, que como les comentaba, esa oxidasa es alterna al complejo 4 y haciendo una inactivación del complejo 4 y seguía funcionando la mitocondria, seguía consumiendo oxígeno, inactivando una oxidasa alterna, la oxidasa alterna también había un cambio en la pendiente y nos indicaba que el complejo 4 estaba funcionando y que dejaba de consumir tantito oxígeno porque una enzima estaba inactiva. Entonces, con esto nosotros tenemos que están las enzimas alternas durante un proceso de estrés térmico. Entonces, sí está la mitocondria funcionando a pesar del estrés térmico en el que está sometido, que generalmente la temperatura está indicada como un desacoplante del mitocondrial, o sea, le genera el proceso de estrés térmico, le genera un desacoplamiento a la mitocondria, dejaría de producir ATP y los organismos morirían. En el caso de las medusas, aparentemente no sucede así. Y bueno, con el análisis bioinformático, que fue adicional, utilizando un transcriptoma reportado para la especie Melagris en China, tratamos de identificar, bueno, estas enzimas alternas y nos dimos cuenta que están presentes. Hay secuencias de las deshidrogenasas, hay secuencias de la glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial y de la oxidasa alterna, y que además son muy similares a las reportadas en otros organismos de invertebrados que también son
o principalmente los más ancestrales. Y bueno, modelamos ahí algunas proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué hay reportado de enzimas alternas? Para las deshidrogenasas, solo están reportadas para los invertebrados. En el caso de la glicerol fosfato deshidrogenasa, sí está en invertebrados, sí está en vertebrados. Incluso nosotros tenemos una glicerol fosfato deshidrogenasa que generalmente participa en procesos de cáncer. Más allá de hecho, las células cancerígenas funcionan principalmente con estas enzimas activas porque les ayuda a estar, a mantener la mitocondria produciendo energía a pesar de que no hay oxígeno suficiente, ¿no? Por el bloqueo del oxígeno en las células cancerígenas. Y ya bueno, y aparte de que el medio es más ácido durante un proceso de cáncer. Pero, y bueno, en el caso de las oxidases alternas solo están reportadas también para invertebrados, pero invertebrados muy ancestrales y que se han reportado como organismos que podrían tener habilidades para haber sobrevivido a diferentes procesos evolutivos de incrementos o disminuciones tanto de temperaturas como de oxígeno. Entonces, con toda esta información nosotros no se encuentran en vertebrados, aparentemente las perdemos en procesos evolutivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los organismos más complejos no hemos pasado por tantos procesos fuertes de variaciones en temperaturas como el que estamos viviendo ahorita de cambio climático o de cambios en oxígeno, porque a lo largo de la historia del planeta ha habido bastantes. Entonces hay algunos organismos como estos que tienen oxidasas alternas ya reportadas que sí han estado ahí, tienen una historia evolutiva muy larga. Entonces, bueno, en resumen, el incremento de la temperatura del agua promueve un aumento significativo en la tasa respiratoria de esta especie y una baja en su desempeño aeróbico que es dependiente del tiempo de exposición, y los organismos enfrentan dichos cambios haciendo uso de sus reservas energéticas. Básicamente utilizan metabolismo aerobio, metabolismo anaerobio y todo lo que puedan para seguir produciendo energía. Además cuenta con una cadena de transporte de electrones ramificada, ya no la canónica que es la que comúnmente conocemos, y esto le permite a la mitocondria mantenerse en funcionamiento produciendo ATP sin riesgo de desacoplarse fácilmente por efecto de los cambios de temperatura. Entonces, aparentemente las medusas sí están, o sea, sí podrían verse beneficiadas por el incremento de la temperatura, los cambios en los niveles de oxígeno, y no incluso sustituir algunas especies de las que están presentes, y no correrían tanto el riesgo como los organismos que somos más complejos, pero no contamos con tantas enzimas o tantos mecanismos adaptativos, porque nuestra historia evolutiva es un poco más corta. Entonces, actualmente las medusas se están utilizando como modelos para tratar algunas enfermedades porque tienen muchísimas células no diferenciadas dentro de sus tejidos. Además, no les comentaba, pero aquí se los voy a explicar que en esta estructura, la campana de las medusas o la parte de la umbrela, como es una red de proteínas, hace un almacenamiento de oxígeno, incluso pueden estar en condiciones anóxicas y las medusas siguen prácticamente como si nada durante un periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues almacenan oxígeno incluso en sus tejidos y lo van soltando por difusión, conforme lo vayan utilizando. Entonces sí, aparentemente los vemos como organismos muy simples, pero realmente cuentan con muchos mecanismos adaptativos para sobrevivir. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias por tu presentación. Vamos entonces a, proceder para verificar quién desea participar. Y voy a estar cambiándome de ventanas entre el chat y la aplicación para ver quién haya levantado la mano o
solicitado la palabra mediante el chat. Dame unos segundos para estar verificando, Cintia, por favor, y te comento. Pues adelante, a todos los asistentes está ya abierta la sesión de preguntas, respuestas. Para quien desee participar, este es el momento ya. Voy a cambiarme de ventana. Permíteme, Cintia. Siempre es unos segunditos nada más. Tenemos ya la participación de Jesús. Jesús, por favor, si abres el micrófono, adelante. Muchas No sé gracias, si me Edgar. escuchas, Jesús. Sí, Ahí está ya. ok. Gracias, Edgar. Cintia, muy interesante tu trabajo. Y bueno, yo tengo algunas dudas. Este recurso con el que tú trabajas entiendo que es una pesquería en el Golfo de California, ¿no? Sí. Y, eh, o sea, los tratamientos a los que los sometes, eh, no sé si esas temperaturas, o sea, por lo menos las más extremas, ¿no? Pudieran darse donde vive el animal. O sea, como que es demasiado, ¿no? O sea, bueno, o sea, por ejemplo, con lo que me quedo dice, bueno, se van a morir a 33 grados, pero en realidad, pues a esas temperaturas difícilmente van a estar en donde vive, ¿no? Pareciera que no. Eh, sí es una. Lo que pasa es que a nivel de fisiología los experimentos se hacen para observar cambios así que podamos traducir. Se recomienda al menos como 10 grados centígrados de diferencia, ¿no? Pero bueno, este organismo, yo les hablaba como de una temperatura óptima de 23 grados, pero por ejemplo en la zona del Alto Golfo de California, que es donde se presentan en el periodo de verano, las temperaturas sí están entre 31, las temperaturas del agua como entre 30, 32 grados más o menos. Y pareciera que se han ido adaptando, ¿eh? Porque sí han estado apareciendo en periodos un poco más cálidos. Acá en la parte donde esta especie, particularmente donde se capturaron estos organismos para el experimento, duran los periodos como de primavera, periodos como de Semana Santa, que están en temperaturas más o menos como entre 22, 24 grados. Eh, Obviamente el incremento de la temperatura en el agua es gradual y nosotros hicimos como someter a los organismos un poco más intensamente de lo que ocurre en el medio. Pero bueno, esto es para observar, ¿no? Los cambios que se podrían dar. Pero sí está, o sea, sí hay organismos que pueden estar a esas temperaturas. Bueno, al menos yo sí sé que han estado acá en el Alto Golfo a 31, 32 grados. Em, y pareciera que no les pasa nada, se ven un poco más aletargados, pero en un periodo de tiempo corto que es durante la pesca, pareciera no afectarles tanto. Em, Otra cosa importante es que sí se ha reportado que en las medusas, los, las que son más críticas en sobrevivir serían las que están más pegadas a los trópicos comparadas con las que están en climas más templados, sobre todo porque en su ventana ambiental de sobrevivencia estarían más en el límite. Pero procesos adaptativos un poco más de largo plazo, posiblemente estos organismos no se vean tan afectados incluso por las temperaturas de 33 a las que nosotros los sometimos. Sí, es que como que, bueno, también lo que me llama la atención es que, mm, bueno, todos los organismos tienen este, oscilación natural de la variabilidad
en cualquiera de las variables que consideres, ¿no? O sea, por ejemplo, la temperatura. O sea, la temperatura no va a estar por ejemplo, dices tú que sí llega a 31, 32 grados, pero no va a estar a 32 grados durante todo el día. O sea, esa es una temperatura extrema que se alcanza en algún punto del día, pero oscila y a veces Ujú. oscila a muchos grados. Y entonces, y tu tratamiento es continuo a una temperatura muy extrema. Entonces, a lo mejor eso es un efecto que, que también, o sea, a lo que voy es que dices, obviamente, o sea, se van a morir y eso. Y vuelvo otra vez a lo que digo, con respecto a lo que decía, con respecto a la variabilidad y con respecto a que en el medio natural, pues difícilmente se van a morir porque no hay o sea, esa condición estable de mantenerse a temperaturas muy, muy altas durante muchos días, pues no se va a dar, ¿no? Bueno, Bueno, es sí mi está punto de vista. limitado, ¿eh? Al menos para las modelaciones que se tienen. En algunas partes del Golfo de California donde sí está presente, sí podrían llegar a alcanzar, a lo mejor para el 2100, ¿no? Que fue en realidad un artículo que tiene la modelación de las posibles temperaturas hasta el 2100, utilizando los modelos que están reportados por el IPCC. Utilizamos incluso la temperatura más extrema a la que podría estar, o la que podría estar, la que está modelada, ¿no? Para estas zonas, como una mira hacia el futuro de lo que pudiera pasar. Entonces, ahorita sí no, por supuesto, pero en un futuro sí podrían estar durante periodos más largos eh, en temperaturas muchísimo más cálidas. Y aparentemente, de todos modos, los organismos van a sobrevivir independientemente de que se pesquen o que se vayan a morir porque es su última fase del ciclo, etcétera. Más bien como en miras hacia el futuro y de lo que podría pasar. Claro, un escenario a futuro. Sí, Sí. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Jesús. Muy bien. Bueno, de momento no hay ninguna. Ah, ya, perdón. Ya llegó otra participación. Me voy a permitir leerla, Cintia. Es de Edgar Arzola y dice: Saludos, Cintia, muy padre trabajo. ¿No podrías dar un poco más de contexto sobre el nombre de la especie Stomolophus yaquilis, antes considerada como Stomolophus meleagris o Stomolophus sp? Es la pregunta de Edgar Arzola, Cintia. gracias. Hola Edgar. Fíjate que, bueno, esto es muy reciente, ¿no? En algún momento el género solamente tenía una especie reportada, Stomolophus melagris, pero esta es identificada y reportada y toda la caracterización de la especie es de organismos del Atlántico, de la parte del Golfo de México, y otros países de Centro y Sudamérica. En el caso de esta especie del Pacífico, y bueno, la característica de la especie de aquel lado y esta es muy similar morfológicamente, pero hace unos años eh, salió un artículo que sacaron los de la Universidad de California y recientemente un trabajo en el que yo participé de mi tesis de licenciatura. Hicimos un análisis de las secuencias de los organismos de la región del Golfo de California y sí hay una separación de las secuencias con las que se están identificando especies, que es el citocromo oxidazol, la COE, que es con el que se hace con lo que se está haciendo el barco de vía genómico. Entonces hicimos un análisis y sí hay una separación de las secuencias con las del Atlántico, pero no era suficiente porque morfológicamente es casi igual. Sin embargo, más reciente, la Universidad de California hizo comparaciones también de los diferentes morfotipos que hay en el Golfo de California y separaban la especie de la parte
centro y sur del Golfo de California, con la del Alto Golfo, con la de otros países del Atlántico y del Pacífico Sur, y esta especie, o estos organismos, este morfotipo del Golfo, quedó como Estomolophus sp2. Y bueno, el grupo de la doctora Juana López estuvo haciendo varios experimentos con todas las diferentes fases de los organismos, de esta especie en particular. Y hay ahí variaciones dentro del ciclo de vida de la que está reportada en el Atlántico, de la especie Melagris. Entonces, se estuvo trabajando, y creo que hay varios artículos ya publicados, como Entomolophus sp2. Entonces, cuando el grupo de la doctora hizo este experimento del ciclo de vida y se observaron esos cambios, a la hora de que se sometió el artículo para la revista y estar actualizando el ciclo de vida de la especie, una de las cosas era que ya se podía nombrar con esas variaciones en el ciclo de vida, nombrar una especie diferente. O sea, ya no podemos estar hablando como Estomolophus sp2, o sea, habría que ponerle nombre. Y se eligió este nombre particularmente por la zona y porque los que iniciaron, los que tienen más reportes de apariciones de esta especie, son pues la zona de los Yaquis dentro del estado de Sonora. Entonces por eso se le asignó ese nombre, ¿no? Como un poco más representativo. Pero bueno, en el caso de la biología o de la parte esta de taxonomía, cambios en el ciclo de vida hablan muchísimo sobre diferencias entre especies de medusas, porque morfológicamente esta se parece al género Melagris, al género Mastigas, que es por ejemplo de las islas de Malasia. Entonces hay mucho parecido, pero se han ido identificando las especies justamente por esos cambios en los ciclos de vida. En este caso del grupo de la doctora, pues sí observamos esas variaciones. Entonces ya era así como que póngale un nombre, por favor. Y así se decidió. Además, bueno, la autora tiene muchísima información de los comportamientos también de la especie. Ahí hay algunas cosas que no están publicadas que también refuerzan como ese diferencia de la especie que está reportada en el Atlántico. Incluso los investigadores del Atlántico también, o sea, ya habían comentado que esta especie pues no era tan parecida a la de allá. Y bueno, se decidió ponerle nombre, ¿no? Menciona Edgar Recrey, entendido, excelente, muchas gracias y el mayor de los éxitos en tu postdoctorado. Gracias. Y vamos a ver, tenemos ya dos participaciones más. Permítanme, en el orden en que fueron ingresadas. Es primeramente Marcelo, si abres el micrófono, adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Cintia, un gusto saludarte. Gracias por tu presentación. Me surgen dos dudas. Ya también escuchando las preguntas que ya te hicieron. Son, bueno, al final entonces, podríamos decir que bueno, la duda es porque entré un poquito tarde, tuve problemas de conexión, pero bueno, analizaste organismos de aquí, de la zona de Yaquino, centro y sur de Sonora, entonces, no analizaste organismos del Alto Golfo. No, de hecho, los organismos, ahorita que estaba explicando lo de las especies, los organismos del Alto Golfo están marcados como una especie diferente también, que no se ha nombrado. Y bueno, también por la facilidad, porque no es tan fácil trabajar con organismos adultos, porque les comentaba, son altamente voraces, requieren muchísimo alimento. Entonces trabajamos con organismos como de tallas pequeñas, unos 5 o 6 centímetros, que fácilmente los podríamos tomar de aquí de la región de las Guásimas, que fue de donde se tomaron los organismos. Particularmente de ahí, de esa zona, ¿no? Ok, sí, se me hace esto muy interesante porque, retomando la pregunta del doctor también, porque lógicamente tendríamos, no sé, algunas diferencias, a lo mejor serían más marcadas tus bandas que analizaste
en el caso de la especie del Alto Golfo, ¿verdad? Porque lógicamente si sus pólipos se desarrollan en estas aguas, pues están expuestas en todo su ciclo de vida a condiciones más extremas, ¿no? Como las que se presentan en el Alto Golfo, ¿no? Temperaturas mucho más calientes, inviernos mucho más helados también, ¿no? Entonces, por eso me surgía la duda esa, ¿no? Si habías trabajado nada más con esta especie y si realmente pues ya se consideraban así, ¿no? Como dos especies diferentes, la del centro y la del Alto Golfo. Muy interesante, creo que hacer simplemente este trabajo que estás haciendo tú aporta buena visión al entendimiento, porque quienes hemos trabajado de este recurso ya habíamos observado ¿cómo le llamábamos nosotros? Como reabsorción, ¿sí? Esta reabsorción en el tejido de la campana, cuando la estamos muestreando, que coincidentemente también se presentaba, o bueno, empíricamente nosotros lo veíamos, que se presentaban estas reabsorciones justo cuando las temperaturas se mantenían un poco heladas, ¿no? Entonces el recurso, la pesquería se desaparecía en esas zonas donde regularmente también se presentaban los bloom, como que en ciertas etapas de su vida van requiriendo diferentes temperaturas, ¿no? O van distribuyéndose donde la temperatura les es más favorable. Entonces, a mí me arrojó mucho, y te agradezco en este sentido mucha luz tu presentación, porque es la base científica de lo que ya he estado observando durante algunas temporadas que la muestreamos, y ya sabemos con la base científica cómo es que se van apareciendo estos huecos en el tejido, ¿verdad? Que nosotros le llamamos reabsorción de campana. Va a ser muy interesante trabajarla ahí también la del Golfo de California, y sobre todo ver qué resultados te marcan en esas bandas, ¿no? Conforme al ambiente en el que se maneja. Suerte en tu doctorado, muchas gracias por tu plática. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a dar entonces la palabra al doctor Luis Brito. Adelante, por favor. Si abres el micrófono, Luis. Sí, gracias, Edgar. Cintia, ¿sí me escuchas? Sí, adelante, doctor. Sí, mira, desde el inicio no me quedó muy claro cómo estableciste el rango de temperatura, ¿no? Desde 18 a 33 grados es muy amplio. Y entonces tampoco me quedó claro si tú desde el diseño de tu experimento te estabas basando en alguna hipótesis para saber en qué dirección podía ir la respuesta fisiológica. Y entonces me surge ahora la pregunta que te quiero hacer. Con base en tus resultados, ¿tú puedes, por ejemplo, decir cuál es el rango óptimo en que esta especie, de temperatura me refiero, en que esta especie pues puede sobrevivir de manera eficiente? Bueno, le voy a contestar primero lo de la temperatura. Elegimos los rangos de temperatura principalmente porque hay un artículo donde hacen una modelación de las temperaturas que podría alcanzar el Golfo de California hasta el 2100 con los modelos del IPCC. Entonces, eso fue de inicio las temperaturas que ya se presentan en la región de las Guasimas, que era donde íbamos a tomar las muestras, y esas oscilaciones por estaciones del año. Y bueno, además que en la parte esta de fisiología, el área de fisiología, se aconseja que a los organismos que vayan a estar sometidos a un estrés térmico, para poder observar bien las temperaturas, hay que someterlos hasta 10 grados centígrados por encima de su temperatura óptima. Entonces, de inicio era como un experimento de estrés térmico hacia temperaturas altas, porque lo veíamos con esto del cambio climático, ¿no? Sin embargo, bueno, también sabíamos que estaba sometido a temperaturas bajas y tomamos simplemente temperaturas más, o sea, 5 grados, porque además es complicado trabajar con la disminución de la temperatura en laboratorio. Entonces, básicamente esas fueron nuestras pautas para hacer la toma de las temperaturas, ¿no? Es decir, las temperaturas. En cuanto a lo que yo pudiera decir de la ventana ambiental en la que pudiera estar los organismos,
sí hay una propuesta de ventana ambiental y generalmente es más amplia que la que está marcada, porque decía se puede encontrar en temperaturas de 21 a 28 grados centígrados, pero su ventana ambiental, incluso yo en la tesis de doctorado la propondría hasta los 35 grados centígrados como límite máximo, porque a pesar de que los organismos a 33 grados centígrados vimos que había una disminución de su talla, el, el hecho de trabajar con organismos en laboratorio, sobre todo esto, es que además hay una dieta establecida, ¿no? En el caso de las medusas, a nivel de acuario y de quienes trabajan con ellos, las alimentan de artemia, pero en el medio natural, pues la diferencia en su alimentación y la disponibilidad de alimento es mayor. Entonces, creo que hasta los 35 grados centígrados como temperatura máxima. Y en el caso de temperaturas bajas, yo no daría más, yo no propondría más allá de los 15 grados centígrados, porque el metabolismo, lo que nosotros observamos de la disminución del metabolismo es más marcado hacia bajas temperaturas, donde no podrían sobrevivir. Pero a temperaturas altas pareciera como que sí. Y en procesos evolutivos que son a largo plazo, para el 2100 a lo mejor tu ventana ambiental podría ser incluso más amplia, porque tienen como que muchas herramientas para poder sobrevivir al estrés. Eh, bueno, me llama la atención tu respuesta. De hecho, yo esperaba una respuesta un poco diferente, porque con el experimento que hiciste, ya a 18 grados, pues indicas que los organismos no sobreviven, ¿no? Al menos eso entendí. Y Sí, arriba de 33 tampoco. Y ahorita me estás diciendo que tú ampliarías la ventana. Entonces ya no me quedó claro si fueron o no extremas. Entonces yo pensé que sí eran extremas y demasiado extremas, ¿no? Y ahorita la estás ampliando más. sí, Bueno, eso ya tendrías tú que sustentarlo mejor. sí, lo que pasa es que no, o sea, se lo explico en los términos de los metabolitos, pero lo que nos dimos cuenta es que las mitocondrias, que serían básicamente la fuente de energía principal de los organismos, no se desacoplan o no dejan de funcionar incluso a los 18 grados centígrados. Entonces podría ser que sí fueras un poco más amplia su campana, ¿no? De las temperaturas extremas que nosotros elegimos de inicio. No, porque las ventanas ambientales no las podemos marcar como en ese límite, sobre todo en organismos vivos, porque este van más allá de lo que nosotros medimos. Entonces, sí se deja un margen todavía un poquito más amplio de, de, de las temperaturas para poder establecer esa ventana. Pues muchas gracias, Cintia, por tus respuestas. Gracias. Muy bien, gracias Luis. Bueno, nos quedan 5 minutos y hay una participación más de la doctora Carmen. Yo creo que posterior a ella estaríamos finalizando ya para estar en tiempo. Así es que, doctora, si abre el micrófono, por favor, adelante. Abrió la cámara, pero el micrófono no se le escucha. Perdón, aquí estoy. Muchas gracias, Adelante. Cintia, por el importante trabajo que nos has compartido. Yo nada más un comentario breve, ya abundaré con mayor información cuando me toque mi participación acerca de las temperaturas, ¿no? En el proyecto de investigación que realicé yo como proyecto doctoral, sí tengo reportes de temperaturas, sobre todo los meses de julio y agosto, que están por arriba de los 30 grados en el Golfo, y en algunas zonas de pesca muy identificadas. Yo trabajé con las zonas de pesca para la sardina Monterrey, sardina Oxagax, y desde sí tengo reportes de temperaturas más extremas, ¿no? Arriba de los 30, abajo de los 20.
Y eso pues nada más así como comentario de que sí se registran estas temperaturas mensuales, o sea, no son picos que duran una hora, o sea, estamos hablando de promedios mensuales en ciertas zonas del Golfo. Entonces, pues nomás como información, me imagino que tú has consultado también fuentes de información de proyectos de investigación de resultados similares. Estas temperaturas se han registrado sobre todo en eventos niño, que han sido muy notorios, como el último, bueno, el penúltimo, el 2014-2015, desde que estuvieron temperaturas arriba incluso de los 32 grados, ¿no? Entre julio, agosto y todavía entrando a septiembre arriba de los 30 grados. Entonces, sí, realmente de manera natural en el ambiente del Golfo de California, sí hay esas condiciones extremas de temperatura, ¿no? Que ustedes manejaron en el laboratorio. Entonces, nada más como un comentario y pues ya en su momento yo reportaré con ustedes estos datos un poco más detallados. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, pues con esto entonces estaríamos cerrando el seminario y con esto damos las gracias a todos los asistentes. Gracias por conectarse. Y pues muchísimas gracias, Cintia, nuevamente por habernos apoyado y hacerlo de manera tan prematura que hayas aceptado. Pues muchísimas gracias de nuevo y a todos nos estaríamos viendo y programando para el próximo seminario. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. A ti, Cintia, muchas gracias.